Hay acontecimientos y hechos que impactan y que nos impactan a nosotros, que nos impactan positivamente o negativamente y dejan huella en el corazón, en la mente, y también dejan un modo de actuar en nosotros. Por ejemplo, cuando muere una persona muy querida, nos impacta. O una enfermedad grave en la que hay sufrimiento en la persona, también impacta. Pero hay situaciones positivas que impactan y nos ayudan a actuar de modo distinto. Y es cabalmente lo que escuchamos hoy en el Evangelio. La captura de Jesús, el juicio de Jesús y la muerte de Cristo en la cruz impactó grandemente en el corazón de aquellos que le seguían, los apóstoles. Y a excepción de San Juan y unas mujeres, permanecieron fieles hasta la cruz. Pero la mayoría de los apóstoles se fueron a esconder y se llenaron de miedo. Les impactó la captura y la muerte de Jesús. Habían puesto la esperanza en Él, pero habían olvidado lo que Jesús había dicho, que era necesario que el grano de trigo cayera en la tierra, muriera, y la muerte diera nueva vida, resucitando. Tanto fue el miedo que se les olvidó y permanecían escondidos. Encontramos hoy en el Evangelio, encontramos que las mujeres bien temprano fueron al sepulcro. ¿Cómo vamos nosotros a ver a nuestros difuntos para platicar y para orar en el cementerio por ellos? Pero resulta, como nos dice la palabra de Dios, que el ángel les anunció que el Señor había resucitado. Y esta buena noticia impactó el corazón de estas mujeres, que llenas de asombro y también con un poquito de miedo, salieron corriendo, se alejaron de la tumba. ¿Cuántas veces nosotros, ustedes y yo, tenemos que alejarnos de la tumba de la tristeza, de la tumba de la depresión, de la tumba de algo que ha influido negativamente en nosotros y que nos tiene encerrados? No digo yo tanto encerrados en la casa, sino encerrados en el corazón, y somos bien pesimistas y todo lo vemos triste y todo lo vemos mal. Tenemos que correr y dejar la tumba y llenarnos de la buena noticia cierta de que el Señor vive y que Él ha vencido el mal, ha vencido el pecado y ha vencido la muerte misma. Y ser comunicadores de buenas y alegres noticias, porque el pesimismo se contagia como una gripe bien fuerte, se contagia.
Y el cristiano debe ser testigo de esperanza y ser positivo aún en aquellas cosas negativas para poder superar y tener el espíritu de la resurrección. A veces se nos olvidan tantas cosas y por eso es importante lo que el Evangelio nos dice. Van a contar a los apóstoles que el Señor había resucitado y que se les apareció a ellas. Y lo adoraron, se postraron. Pero Jesús les dio un encargo. Vayan y cuenten que nos vemos allá en Galilea. ¿Por qué en Galilea? Porque en Galilea empezó todo. Ahí el Señor empezó a anunciar el Evangelio. Él, por cuestiones del censo, nació en Belén, pero fue concebido por el Espíritu en Nazaret, en Galilea. Y ahí fue el origen de todo, del anuncio del reino de Dios. Y por eso el Señor les dice, vayan y digan que nos vemos en Galilea. Tantas veces cuando nosotros estamos enfrascados en la tristeza, estamos enfrascados en el pesimismo y nos abate, nos deprime todo esto, con esperanza tenemos que volver a Galilea, es decir, al origen de nuestra fe, a donde empezó la experiencia de Dios de cada uno de nosotros. Y nos damos cuenta que hay necesidad de desandar el camino chueco, el camino triste, el camino pesimista, y desandando el camino, volver al origen del amor de Dios que está en nosotros y emprender con vigor el camino de la esperanza, el camino que nos hace ser testigos de Jesucristo resucitado en nuestro propio ambiente. Porque miren, a veces el hueso más duro que tenemos nosotros es nuestra propia casa. Es donde más nos cuesta. Y ahí tenemos que desandar también el camino, volviendo a Galilea. Y cada uno de nosotros tiene su Galilea, a donde empezó la experiencia de Dios en nuestra vida de fe. Por otro lado, con esto termino, los soldados que estaban cuidando el sepulcro fueron también testigos del acontecimiento de la resurrección y fueron a dar parte. Y tantas veces en las autoridades hay corrupción. ¿Cuál fue el hecho de la corrupción que acabamos de escuchar al final del Evangelio, cuando llegaron los soldados a contarle a las autoridades religiosas que habían sido testigos de la resurrección? ¿Cuál fue el hecho de la corrupción ahí? ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan del Evangelio? Al final, ¿cómo termina? ¿Qué le ofrecieron a los soldados, a la policía? ¿Qué le ofrecieron? Díganlo sin miedo. Mordida, pisto, para que no hablar. Y ellos mismos advierten: si tenemos dificultades con el gobernador Poncio Pilato, nosotros nos encargamos, que ustedes no tengan pena. Corrupción tras corrupción. Y de tanto repetir mentiras, la gente cree que es verdad aquello
que es mentira. Cuando levantamos una bola, ojalá que ustedes no sean levantabolas, no sean chismosas, ni chismosos, ni yo tampoco. Pero a veces en el estar repitiendo mentira tras mentira, la gente cree que aquello es cierto. Y eso ha pasado entre los judíos hasta el día de hoy, que no creen en Jesús como Mesías y que tampoco resucitó. Nosotros, todo lo contrario, tenemos nuestra fe puesta en un sepulcro vacío, no en el sepulcro, sino en aquel que ocupó ese sepulcro, pero vive porque ha resucitado. Y eso hace que nosotros seamos testigos de la verdad. Es que no hay medias verdades. Las medias verdades son crueles mentiras. Una mentirita piadosa, dejémonos de charadas. No hay mentiritas piadosas tampoco. Y el cristiano es testigo de la verdad, es testigo de la justicia y es testigo del amor. Que el acontecimiento de la resurrección de Jesús, que impacta positivamente, nos haga ser en medio del mundo, en medio de nuestro propio ambiente, testigos del amor y testigos de la resurrección de Cristo.